Hola, ¿cómo están? Miren qué bonita flor, cómo aplique este pensamiento divino. Este es el mismo, este está tejido con una aguja número 4, esta con la 3,5. Las dos están tejidas con la misma lana, la lana que uso siempre. Ya saben, ustedes pueden elegir el material que les guste. Acá yo para estos trabajos uso estos colores y estas lanas. Y después uno a flashear con colores, con hilados y a jugar con el material que más les guste. Miren qué belleza, es el mismo pensamiento con distintos colores, distintas agujas. Y acá tengo estos colores divinos como para combinar. Una aguja 3,5 me va a salir de este tamaño. Y vamos a hacer este pensamiento que es más simple. Hemos hecho otros pensamientos que son realmente preciosos también, con más pétalos, y los tenemos en un trabajo que tiene unos cuantitos años, pero si lo buscan como portapañuelos mis pensamientos, ahí van a encontrar unos pensamientos dobles que quedan bellísimos también. Este es un poco más simple, pero no deja de ser precioso. Miren qué bonito. Acá le pueden bordar unos detallitos o le ponen algunas mostacillas, si quieren levantar con un poquito de brillo. Pero miren, tiene movimiento. Y cómo aplique en almohadones, cómo aplique, no sé, lo pueden unir y hacen un zócalo. Ustedes pueden jugar, le pueden poner un par de hojitas. La verdad, los apliques siempre vienen muy bien para un montón de proyectos. Busquen colores bonitos para combinar y hacer estas flores con muchos colores. La verdad, les va a encantar. Vamos a hacer un anillo mágico o nudo deslizado, una cadenita, y dentro del anillo vamos a tejer 7 puntos bajos. Bien, una vez que están los 7, vamos a cerrar este anillo ahí con un puntito deslizado. Acá voy a hacer un nudito y corto la hebra. Y les voy a explicar algo que es un detalle que tienen diferentes, se hace igual, pero tiene diferente vista, porque este se ve como más cerradito, este se ve como más calado. ¿Y por qué? A este yo le hice los arcos con el mismo amarillo, entonces tiene la sensación de que está más abierto. Y a este otro, con el mismo color de los pétalos de abajo, hice los arcos que vamos a hacer ahora. Entonces da la sensación como que están más cerraditos. Lo pueden hacer de las dos maneras y a jugar. Yo lo que voy a hacer, voy a dejar esto por aquí, los arcos con el mismo color de los pétalos, como está hecho este. Bien. Lo pueden hacer de las dos maneras y de las dos maneras les va a quedar bonito, y aparte sería lindo porque van a ser como que parecen diferentes pero no lo son. Cadenita de ajuste, punto bajo. Vamos a hacer el primer arco. Todos los arcos se hacen con 5 cadenas. Estos 3 arcos vamos a hacer así. 1, 2, 3, 4, 5. Y el punto bajo lo voy a tejer bien pegadito, aquí. Bien al lado de este. Ahí. Otra vez. 3, 4, 5. Lo hago aquí, bien pegadito. Una vez más. Ahí, bien pegadito. Estos serían los 3 pétalos de abajo. Acá me quedan 3 puntos. Vamos a hacer 2 arcos de 5 cadenas, pero estos 2 de arriba, que serían para rellenar estos, los vamos a separar con un puntito entre medio. ¿Ven que tenemos 3? Bueno, voy a hacer las 5 cadenitas. Y voy a saltar este punto. Acá voy a hacer el punto bajo. Y una vez más, las 5 cadenitas. Y ya salto este que viene aquí y me voy a encontrar con el punto bajo de inicio. Acá voy a tejer un punto deslizado. Bien, ya hice la base con los arcos. Ahora hay que rellenar
Con este mismo color voy a rellenar solamente estos 3 pétalos de abajo y todos de la misma forma. Vamos a hacer así. Voy a saltar dentro del arquito y voy a tejer un punto bajo. Van a entrar todos a presión, bien ajustaditos. 2 puntos bajos, media vareta, otra media vareta, 2 medias varetas, ahí. Y los vamos corriendo, cosa de que queden bien apretaditos. Aquí voy a tejer 5 varetas. Da la sensación de que no van a entrar, pero sí van a entrar porque vamos a ir tejiendo y ajustando. Tengo 3, 4 y 5. ¿Ven? Y me queda apenas este espacio. Bueno, en este espacio, ven que yo voy corriendo, voy a tejer nuevamente las 2 medias varetas. Ahí va una y otra. Y los 2 puntos bajos. Ustedes ajusten. Tienen que entrar así, bien apretaditos. Ahí, toda esta cantidad de puntos. Voy a saltar al próximo y repito exactamente lo mismo. 1, 2 puntitos bajos, 2 medias varetas, ven que voy tirando para correrlos, y si no con la mano los corren, porque luego tiene que tomar este efecto. Al tener tanta cantidad, solitos se curvan los pétalos, y ese es el efecto tan bonito que tiene esta flor. Así me voy a quedar a terminar este y este. Termino con un puntito deslizado y corto. Entonces me faltarían las 5 varetas, luego las 2 medias varetas y los 2 puntos bajos. En el último repito lo mismo, me quedo tejiendo. Bien, así les tienen que quedar estos 3 petalitos. Miren que solitos se van curvando. ¿Ven? Ahora vamos a rellenar con... Yo voy a usar el violeta nuevamente, pero ustedes los pueden hacer con muchísimos colores. Estos pensamientos se tejen un chal o una bufanda y los aplican con algunas hojitas sueltas. Les digo que quedaría soñado. Bueno, vamos a rellenar ahora los últimos 2 pétalos, que son los más grandes. Entonces, vamos a partir desde aquí, desde este punto bajo. Ahí voy a pinchar mi aguja y ajusto. Ahí nomás con una cadenita y salto directamente dentro del arco. Dentro del arco vamos a tejer así, un punto bajo. Acá hay que presionar bastante. Un punto bajo, 2 medias varetas, ahí, y 9 varetas. Bien, tengo las 9 varetas. Van a decir, no tengo espacio. Sí, van a ustedes a estirar, a juntarlos, mejor dicho, y aquí van a tejer las 2 medias varetas y el punto bajo. Entra todo con muy ajustado, a presión. No importa, así tiene que quedar, porque nos va a dar ese efecto. Ahí está, el punto bajo. Bien apretaditos, así. Ahora repito lo mismo en este pétalo, pero no corto la hebra cuando termino. Terminé con el punto bajo, aquí vuelvo y hago un puntito deslizado. Esto, como en el inicio, es para unir un pétalo con el otro. Giro mi trabajo y ahora vamos a regresar todo con punto bajo, sujetando cada uno de esos puntitos que tejimos anteriormente. Ahí, ¿ven? Por cada punto que encuentro voy a tejer un puntito bajo. Ahí. Y son unos cuantos. Entonces, con esta, que sería la última hilera, logramos ensanchar aún más a estos pétalos, que son los superiores, que siempre son un poquito más anchos, más grandes que los 3 de abajo. Es un pensamiento simple, pero divino.
Acá en el medio también voy a sujetar con un punto, entre un pétalo y el otro, sujeto un punto bajo. Y continúo. Vieron que es un trabajo muy fácil. Y ustedes piensen en cuántos proyectos los podemos emplear. En un camino de mesa, en el borde de alguna canasta. Miren qué bonitos. Como les mencionaba, en un chal o en algún gorro. Las flores siempre son bienvenidas y tejerlas al crochet, la verdad que es algo divino. Bien, estoy llegando al último punto. Ahí todo como con mucha presión. Y aquí nuevamente, para que esto no me quede así colgado, vamos a tejer un puntito deslizado. Y ahora sí, una cadenita extra para hacer el nudo. Nos va a quedar esconder esta hebra, las otras yo ya las escondí y fui limpiando un poco la pieza para trabajar más cómoda. Miren qué belleza, le vamos a dar un poquito de formita, pero queda muy bonito con tanto movimiento. Esta es la hebra que vamos a esconder. Y como les mencionaba, aquí si quisieran le pueden aplicar piedritas, mostacillas, lo que quieran, o algún bordadito de puntitos o nada. Así como están, la verdad que quedan preciosos, son muy vistosos los pensamientos, es una de las flores más bellas. Así que espero que les haya gustado y que lo puedan emplear en muchísimos proyectos. Les dejo un beso enorme, nos vemos en otro tuto. Gracias, muchas gracias. Chao.